Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenido a Desmontando el Baremo, con Mariano Medina. Un podcast formativo de ANAVA RC, Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes, y presentado por el letrado Manuel Castellanos. Dirigido a profesionales que tienen que utilizar el baremo de valoración de daño corporal del año 2015 para determinar las indemnizaciones a que tienen derecho las víctimas de accidentes. Hola de nuevo, queridos compañeros o los oyentes de este podcast, que ya entramos en nuestra tercera edición. Como decíamos en todos los espacios que hemos tenido hasta hoy, son pequeñas píldoras que ofrecemos a compañeros, jueces, fiscales, forenses, incluso peritos o incluso a tramitadores de las compañías de seguros a los que mandamos saludos cordiales desde aquí, explicativo de lo que es el baremo, de su estructura, de sus principios. Y ahora vamos a empezar unos capítulos que vendrán sucesivamente en distintos programas, dedicando cada programa a un artículo que además no vamos a estructurar tal y como viene en el baremo. Prueba de ello es que vamos a empezar con un artículo prácticamente del final, que es los artículos referidos al perjuicio personal básico y particular de los artículos 136 a 139 del baremo. ¿Por qué utilizamos estos preceptos para iniciar? Porque estructuralmente muchos peritos o la valoración de daño corporal siempre se inicia con los días de baja, los días de curación, la estabilización lesional, y hemos entendido que esto es una materia también fácil de explicar al principio para luego entrar en preceptos más complejos, como puede ser, por supuesto, temas de fallecimiento, y no digamos ya con el lucro cesante o los gastos médicos futuros, etcétera. Por lo tanto, hoy otra vez nos acompaña Mariano Medina, el experto máximo en la materia y el mejor exponente de abogado estudioso en la materia, y que nos puede explicar perfectamente los conceptos que tenemos que adquirir en esta materia. Le saludo nuevamente. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Estupendo. Genial. Bueno, pues hoy empezamos flojito en una materia en teoría sencilla, pero que no es tan sencilla. No es tan sencilla desde la práctica jurídica, con las sentencias que muchas veces vemos. No te digo ya con los informes médicos forenses, que desde aquí hacemos un llamamiento, por favor, a los médicos forenses para que el Ministerio de Justicia los forme y que ellos tengan interés en formarse, porque vemos cada informe de sanidad que se nos pone los pelos de punta, porque estos conceptos tan básicos no lo tienen todavía aprendidos. En cuanto al perjuicio personal básico y particular, lo que hablamos de los días, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Qué existía antes del baremo de 2015? Aquellos días de baja impeditiva, no impeditiva, días de hospitalización, ¿qué es lo que existía y cuál fue la evolución hasta que se negoció en el grupo de expertos hasta lograr los preceptos 136 a 139? Mariano. Vamos a ver, yo primero te tendría que decir que los informes de los forenses pueden dar disgustos, pero a mí me molestan más los informes deformes de los peritos de las aseguradoras. Informes deformes que parten del artículo 134 de la ley, que es el primer precepto que regula el resarcimiento del perjuicio personal causado por la lesión temporal. Y aquí este es un precepto fundamental puesto al servicio de socavar las indemnizaciones. Dice la norma: son lesiones temporales las que sufre el lesionado desde el momento del accidente hasta el final de su proceso curativo, o
hasta la estabilización de la lesión y su conversión en secuela. El concepto de estabilización es un camelo vergonzantemente introducido por el sector asegurador en la ley, poco a poco. Lo metieron de rondón tímidamente en el baremo del 95 y lo han metido de forma espléndida en el del 2015, aunque no se han atrevido a quitar la primera parte, lo de al final de su proceso curativo. Durante años, bueno, se ha dicho muchas veces que antes duraban más las lesiones que ahora duraban más gracias a los avances de la medicina. Sí. Una de las frases socorridas a las que se acude. Es falso. No. Sí, como si un hueso soldaba ayer en 40 días y ahora en 12. Ahora en 12. Bueno, pues, la clave por lo que ahora duran menos es jurídica y se produce mediante el artilugio del concepto de estabilización lesional. Yo he hablado con médicos y mira que he leído y he llegado a la conclusión de que no existe el concepto. Es un instrumento puesto al servicio de acortar la duración real de las lesiones. Y toda la vida, los médicos forenses te establecían una sanidad diciendo, ha tardado en curar tantos días. Y el último era cuando ya estaba definitivamente curado o definitivamente no curado, con secuelas. Pero es que ahora, en la actualidad, a través del concepto de estabilización, lo que se hace es adelantar la fecha final de la lesión temporal, porque te dice, ya están estabilizadas, pero oiga usted, si yo sigo yendo a la rehabilitación, si me sigue doliendo. Yo tuve hace 2 años que me caí por una escalera, varias veces me ha pasado, y me rompí un metatarso del pie. Y una vez que me quitaron la escayola, tuve que estar con muletas y tuve que estar en rehabilitación. Cuando ya no tenía que hacer rehabilitación, me seguía doliendo y me duró durante un mes y ahora estoy perfecto. La verdadera curación es cuando acabó aquel mes en que ya no me dolía. Si ese accidente no me lo hubiera producido yo por mi propia negligencia en la escalera y me lo hubiera causado un conductor contrario, me habría llevado el disgusto de que me habrían dado de alta por estabilización cuando me quitaron la escayola. Porque dirían que la rehabilitación era paliativa, que no tal, que ya estabas curado y demás. Bueno, eso en primer lugar. Y enlazo con lo que dijimos el primer día, que el baremo está estructuralmente muy bien, pero tiene montones de trucos para acortar. Y uno de los trucos introducidos es el concepto de estabilización. Bueno, yo he dedicado un estudio al concepto de estabilización de cerca de 80 o 100 páginas, demostrando que es un auténtico atentado a la razón de la justicia. Un auténtico atentado y ha colado. Y ha colado. Y nadie sabe. Prueba de ello es que no hay forma de que coincidan nunca con la estabilización. Se han estabilizado y uno te pone 100 días, otro te pone 140 y si juegas le das los antecedentes a un médico y no le dices qué es lo que te interesa, te dice una cosa, otro te dice otra. No existe el concepto que es estabilizar. Eso es el primer punto fundamental que preside todo el tratamiento de las lesiones temporales. A su vez, el régimen antiguo de día hospitalario, día impeditivo, día no impeditivo, que tiene su historia, tiene su truco también, porque en el año 95 se intentó, el mundo asegurador lo intentó en 1965, no pagar los días no impeditivos, los que hoy son solo perjuicio básico. El mundo asegurador ha luchado siempre en su labor influyente en el gobierno, en la ley, en todos los gobiernos, desde el reglamento del 65, donde trató de no pagar las lesiones temporales. Y luego no trató de que no se pagaran las lesiones no impeditivas.
como si no fueran daño corporal, liviano, pero daño. Bueno, pues han persistido y han llegado a la cumbre a través del concepto de estabilización lesional y a través del concepto del aprovechándose de la vertebración para hacer desaparecer los perjuicios personales básicos o para atribuir la calidad de perjuicios personal básico a perjuicios que tienen pérdida de calidad de vida. Por cierto, bueno, es hablar demasiado todo junto y mezclado, pero una cosa pintoresca, y por si no se te ocurre preguntármelo, es que aunque la estructura de baremo es buena y trata de jugar con el paralelismo en lo que es el tratamiento resarcitorio de la lesión temporal y de las secuelas, cuando llegas al perjuicio particular por pérdida de calidad de vida, cuando es por secuelas, hay pérdida muy grave, grave, moderada y leve. Y cuando llegas a la lesión temporal, hay muy grave, grave, moderada y nada más. Es decir, ¿por qué razón no se paga la pérdida leve de calidad de vida? La pérdida leve de calidad de vida en lesión temporal se tiene que pagar levemente, con una pequeñita cantidad, pero se tiene que pagar porque hay pérdida de calidad de vida. Pero es que eso es mucho dinero. Claro. Es mucho dinero y entonces, con total desfachatez, rompen la armonía de las normas y desaparece la pérdida de calidad de vida. Bueno, intencionadamente, claro. Aquí no se hace... Pues tiene razón, no se me hubiera ocurrido preguntarte esto. Y al hilo de lo que contabas del camelo o de la tontería, que sí que es verdad que se ve en multitud de sentencias de la estabilización lesional, a partir del cual ya el tratamiento ya no es curativo, sino paliativo. Sí. Otro querido amigo, un gran perito como Gorriz Quevedo, Javier Gorriz, explicaba el otro día, y me encantó. Fíjate tú, Gorriz, a la estabilización, en un trabajo suyo técnico, lo llama palabro. Bueno, pues él explicaba la incorrecta utilización del término tratamiento paliativo. Él decía que no tenemos ni idea de lo que es un paliativo. Un paliativo es el tratamiento que se le da a una persona para que no sufra antes de morir. Y el tratamiento que se hace cuando ya la secuela, como dice el 134, cuando la curación se convierte en secuela, es un tratamiento sintomático, no paliativo, porque no hay nadie quien lo palia. Lo que hacen es darte un tratamiento sintomático para ese dolor, para esa limitación, pero no. Entonces, que también incluso decimos mal estabilización lesional, cuando eso es un término que es un invento y que se transforma en tratamiento curativo a paliativo. No, paliativo es para los que van a fallecer y le están dando tratamiento para que no sufran. Claro, entonces fíjate, Manuel, que si tienes razón, que un tratamiento paliativo por unas lesiones temporales que ya se dan por estabilizadas, pero que exigen un tratamiento paliativo, es para disminuir el dolor. Bueno, pero será para toda la vida. Bueno, eso es sintomático. Es sintomático. Ante una sintomatología le das un antiinflamatorio o un calmante. Pero si es para apelar el dolor, sería toda la vida, porque si son solo 2 meses, es que es curativo. Claro. Si consigues que desaparezcan al cabo de 2 meses, que es curativo. Es otro camelo, lo de paliativo y curativo. Otra pelea que yo también, yo la peleo mucho ante los jueces y tribunales, que no dan ninguna importancia al tratamiento farmacológico. Tú haces un tratamiento, estás en una baja laboral, haces una rehabilitación, el médico de cabecera entiende que ya estás habilitado para trabajar, pero mientras te habilita para trabajar, dice, y usted a esto le va a seguir doliendo y tiene que estar 15 días más con antiinflamatorios y con analgésicos y con un protector gástrico. Eso quiere decir que ese tratamiento que nadie valora y que son 15 días más o de básicos o de leves, como bien dices, es un tratamiento que puede generar un efecto secundario. Ese tratamiento farmacológico te puede generar una úlcera, por eso te dan un omeprazol. Y nadie lo valora. No, es que usted terminó la rehabilitación el día 15, ya, pero yo estuve con medicación
factura de farmacia hasta el día 30. Valóreme estos días. Bueno, que usted hacía vida normal, ¿no? No hacía vida normal porque me estoy tomando un medicamento que puede tener un efecto secundario y que influye en mi cuerpo. Y eso es verdad que tampoco se valora. Es decir, que eso se debería de valorar, o yo estoy equivocado en esta afirmación. Pero fíjate que lo que tú estás diciendo en el fondo es el meterte en el descubrimiento del concepto de secuela temporal. Bueno, la que está oculta en el prejuicio estético. Claro, porque tú fíjate, el concepto de secuela temporal presupone que te han dado de alta de tus lesiones temporales sin estar curado, porque te han estabilizado sin estar curado. Cuando tú estás estabilizado sin estar curado y tienes secuelas temporales que te duren 4 meses, la ley ordena escondidamente, como tú has dicho, que se paguen como lesiones temporales. ¿Cuál es el valor significativo del concepto de secuela temporal? Es que es demostrativo de la falsificación que supone el uso de la estabilización lesional. Es confirmación de lo que estamos diciendo. Bueno, claro. Para quien no sepa lo que es una secuela temporal y dónde aparece en el baremo, aunque sea un concepto que debería encardinarse en otro capítulo, está en el capítulo especial del baremo médico, en el capítulo de las secuelas estéticas. En ese capítulo hay una llamada número 2 donde te define perfectamente la secuela temporal, que por cierto ya estaba en el baremo del 95, y que, como primicia, informar que en la reforma que ahora mismo se está valorando del baremo tras la directiva europea, pues ya se va a poner negro sobre blanco en un sitio donde la gente lo encuentre. Pero bueno, ya estaba encontrado y no se aplica adecuadamente. En cuanto a la secuela temporal, ¿quiere decir la secuela temporal que puedes alargar 3 o 4 meses el tratamiento, pero lo puedes reclamar siempre y cuando no quede secuela, o puede quedar secuela? ¿Me explico? Es decir, cuando... Bueno, es que si te queda secuela, es decir, si tú tienes un periodo, te estabilizan. O sea, acuden al concepto dogmático falso de la estabilización. Te sigue doliendo, te sigue molestando, sigues teniendo cojera, o sigues todavía sin la suficiente musculatura, que eso es muy típico. Yo tuve la atrofia, sí. Yo siempre digo que me he caído varias veces de las escaleras. Pues la primera vez que me caí, estuve varios meses, y cuando ya me quitaron las escayola, pasó el tiempo, descubrí que tenía una pierna muy delgadilla, que casi era más mona que la otra, pero muy delgadilla. ¿Por qué? Porque tenía que hacer ejercicios y andar y demás para recuperarla. Tardé un par de años. Porque eso sí, yo soy un vago y yo no hice rehabilitación. Y la rehabilitación mía fue los juicios de faltas y los juzgados, carrearte, cortar igual. Y al final ya las miro y son iguales. La rehabilitación de los autónomos, de los Pero abogados. Fíjate, el tema de si tenemos tiempo, yo te contaría, no sé si te lo he contado alguna vez, la historieta de las secuelas temporales, que es digna de saberse, pues claro, porque es lo que expresa las intenciones. Por eso la colocación de la norma esta responde a lo que yo llamo la técnica de los contenidos escondidos. No me atrevo a quitarlo, pero lo pongo donde no lo vean. Esa es la técnica del legislador. Lo que ha pasado en este caso. Claro, que tú te has hinchado de descubrirlo en algunas conferencias, sí. de la gente supiera que eso había que pagarlo, como lo del involucrado del daño psíquico. Bueno, cuando se hizo el baremo cuando se preparó la reforma del baremo del 2003, se pasó a consulta el anteproyecto redactado por UNESPA, por la compañía de seguros, a la Junta Consultiva de Seguros. El presidente de la Junta Consultiva de Seguros, que hacía el dictamen, era el catedrático de Mercantil de Madrid, Sánchez Calero, y como eran muchos elementos de reforma, pues se refirió a algunos, y cuando llegó a lo del baremo, dijo, joder, yo esto del baremo no me gusta y tal, y pues voy a llamar a Mariano Medina que me diga la cosa un poco. Entonces le expliqué yo a Sánchez Calero lo que pasaba con lo que ponía, porque lo que ponía, entre otras cosas, ponía más o menos, no lo digo de memoria porque no me acuerdo, las denominadas secuelas temporales
que son las que tardan en curarse a medio o largo plazo, no son secuelas. Eso es, esa era mi pregunta. No son secuelas. Y se detenía ahí. ¿Qué es lo que quería decir la norma? No son secuelas, luego no se pueden resarcir como secuelas. Y como no se pueden resarcir como secuelas, pero son secuelas, no se resarcen tampoco como temporales. La aspiración era no pagar, la aspiración perfecta. Sánchez Calero me llamó, se lo expliqué, tal, y entonces, cuando hace su dictamen, lo ven en la Dirección General de Seguros. En la Dirección General de Seguros se quedan horrorizados a ver la crítica que tiene aquello y otras cosas más, y entonces llama a Sánchez Calero y dice, oye, pero que has dicho aquí que esto nos estás poniendo a parir, que esto está muy mal y tal. Y dice, bueno, la verdad es que eso me lo ha explicado Mariano Medina. Total, que me llamó a mí el subdirector de Política Legislativa, que hoy es el director de la Dirección General, y me dice, oye, Mariano, explícame esto y tal. Se lo expliqué, lo entendió perfectamente y me dice, pues claro, las cosas hay que ser muy prácticos. ¿Tú eres capaz de todo esto que me estás diciendo ponérmelo en normas concretas? Y entonces yo, a los 10 minutos, le había mandado los 5 artículos de toda la reforma del año 2003 sobre eso. Bueno, yo estaba convencido de que eso no iba a prosperar porque era para pagar más. Y entonces escribí un artículo en la revista de la Asociación Española de Abogados Especializados en el reparto civil y seguro, explicando lo que había pasado para que quedara constancia de que se había intentado y se hiciera bien. Y un día me llama un médico y me dice, cabrón, que has roto todo lo que hemos hecho. Digo, ¿pero qué me hablas? ¿Qué me dices? Y tal. Dice, esto de las secuelas temporales lo has conseguido tú, porque yo lo que puse es lo que está en la ley. Claro. Las secuelas temporales, que son las que se curan, las que tardan en curar, las que están llamadas a desaparecer a corto o medio plazo, no son secuelas permanentes, son lesiones temporales. Bueno, pues si son lesiones temporales y se han establecido después de la estabilización, lo que se demuestra es que la estabilización es falsa. Claro. Y está en la propia norma. Entonces, bueno, entrando en el artículo 138, el perjuicio personal particular muy grave, pues bueno, está claro. Yo voy a entrar en dos conceptos, que es el grave y el moderado. En el grave, ¿por qué? Que es el heredero del día de baja hospitalaria del baremo del 95. ¿Por qué los jueces y los forenses y, por supuesto, los peritos de las compañías de seguros tienen la querencia de valorar solamente el perjuicio personal grave cuando el lesionado está dentro de un centro hospitalario y no cuando en el centro hospitalario, evidentemente, ya no puede ocupar cama y está en su domicilio, pues con la pierna en alto, pues lo que se dice sofá, cama, baño, sofá, o con ayuda o con la autonomía personal limitada, como la define el artículo 54. ¿Por qué? ¿Me confirmas que esos son días graves, por supuesto, los que están en el domicilio con estas limitaciones de la autonomía personal? Vamos a ver, este tipo de menciones, lo de que el ingreso de la unidad de cuidados intensivos es muy grave, estancia hospitalaria es grave y demás. Esto es muy histórico. Es lo que yo llamo la virtud ontológica del ejemplo. Sí. La virtud es que se ontologiza el ejemplo. Y pasa en el moderado también. Y solo es muy grave si estás en la unidad de tal. Solo es grave si estás en el hospital. En vez de poner un ejemplo, se pueden considerar graves si está en el ingreso hospitalario, pero no es limitativo. Pero esto tiene su historia, tú fíjate, aunque sea una cierta desviación. En el artículo 1 de la ley del automóvil, de la ley de reparación civil y seguros, el artículo 1, que es heredero de, creo recordar, el 39 de la ley del 62, es idéntico, es donde te dice, después de decirte que ser responsable en virtud del riesgo creado, salvo que el conductor demuestre que ha sido por fuerza mayor extraña o por culpa exclusiva de la víctima, te dice la norma. Estaba en el año 62. No se considerarán casos de fuerza mayor las averías del vehículo. Bien. Este es el ejemplito. Bueno, pues después de 50 años o 60 años, cuando un tipo va conduciendo y causa un accidente porque sufre un infarto de miocardio,
Las compañías aspiran a no pagar porque dicen que no tiene culpa. Pero señor, si nadie dice que tenga culpa. El pobre señor que ha quedado infartado. Es que él ha causado el accidente infartado. Porque es un caso fortuito, es una fuerza mayor extraña. Pero como en el ejemplito solo está la avería del vehículo, se olvidan de que también puede haber avería del conductor. Claro. La avería del conductor también es un caso fortuito. Bueno, pues esto pasó en el baremo del 95 con los días hospitalarios, que había que interpretarlos días de rango hospitalario. Yo tuve a mi mujer en casa, porque no solo me caigo yo, también se cae ella, y se rompió la cadera, se rompió la pelvis. Y la pelvis no exige tratamiento médico, exige reposo absoluto. Y tuvo que estar una buena temporada en la cama sin moverse en la cama. No podía hacer absolutamente nada. Y para hacer pis era un follón. Y tenía que ponerle yo una cosa allí. Cumple los requisitos del 130. Ese día tiene rango hospitalario. Claro. Tiene rango hospitalario porque ¿qué hace en el hospital? Sí, tiene que estar en la cama solo. Claro. Y no exige tampoco atenciones de comida, ni de inyecciones, ni de nada. A la víctima le resulta más caro estar en casa hospitalariamente que estar en el hospital, que se lo pagan. Hombre, todo. claro, también. Que le ayudan a la ducha y que le dan de comer. Claro. Entonces, eso es los ejemplitos, eso es terrible. Claro. Entonces, me confirmas que el ingreso o la estancia en una casa, en su domicilio, con esa limitación, es grave. Es grave. Puede ser tener rango hospitalario. Y en los 5 minutos que nos quedan, el moderado. Claro, ese ejemplito, la baja laboral se considera moderado, también parece que es solamente baja laboral. Vamos a ver, una persona que tiene que utilizar, para ir a un centro de rehabilitación, utilizas 3 horas de tu día. La hora en la que estás con un fisio, las 20 minutos que tardas en cambiarte al entrar y salir, y lo que utilizas para ir al centro de rehabilitación. ¿Por qué no se consideran moderados también, fuera de baja laboral, los días que empleas para tu curación, que no es tomarte una pastillita, es utilizar una de las 16 horas que tienes que no duermes, pues hombre, buena parte la estás utilizando para hacer rehabilitación? ¿Por qué no se considera? No, baja laboral. Pues es que si no... La razón es muy sencillita. Etimológicamente hablando, por negligencia. Por negligencia. Negligencia es negligencia, es no leer. Por no leer la norma bien. Igual que no se lee bien el significado que tiene la pérdida de actividad laboral. Lo que la ley te dice es que quien no pueda trabajar tiene como mínimo perjuicio moderado. Eso es. Pero tú puedes poder trabajar y tener perjuicio moderado. Pues es evidente. Porque aunque dediquemos mucho tiempo al trabajo, y yo, por ejemplo, pues tengo hasta remordimiento de conciencia de no haber hecho más que trabajar en mi vida, pero hay otros gustos. Hombre, claro. Y hay otras actividades y hay otras cositas que se hacen en casa también. Claro, es que, y fuera de casa. Eso es que esas personas no solamente no pueden trabajar, sino no tienen disfrute del ocio, no tienen que la persona que está medicada o que tienes que hacer o tienes que cuidarte para hacer la rehabilitación, tampoco puede salir, ni irse a bailar, ni hacer deporte, ni correr, ni entonces claro. Esa limitación que le da el ejemplito, que lo estás escenificando muy bien, lo estás relatando muy bien, tanto en el grave, en ingreso hospitalario se considera grave, la baja laboral se considera moderado, es que solamente se encorseta en eso, y eso es lo que hablamos en otros capítulos, que al final estos artículos, que son muy sencillitos de leer y de interpretar, se utilizan como cortapisa. Todo artículo se está utilizando para pagar lo poco. Que yo muchas veces reclamo a los jueces, que este baremo no está para impedir, sino para favorecer. Si el ejemplo es... O sea, está para impedir, pero encima se interpreta como que está para impedir más. Eso es. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro. Evidentemente el perjuicio personal da para mucho, pero bueno, hemos hecho unas pildorillas. Insisto que son pildoritas para no aburrir al oyente y para clarificar conceptos que creo que son básicos. Evidentemente podemos entrar en materia, y cuando a Mariano se le habla de entrar en materia, y ya le pasará seguramente con los programas que hagamos, pues hace y escribe un manual de 3.000 folios, de 3.000 páginas. Pero bueno, gracias a Dios aquí le tengo limitado en el tiempo, y ya barruntará de aquí a su casa, seguro que en el trayecto
pronto ya se le ocurrirá alguna cosa que escribir, porque la gran fortuna que tenemos que Mariano ya esté jubilado, y no digo que sea ocioso, sino que está jubilado, es que le da más tiempo de escribir, de meditar las normas, de analizarlas, de estudiarlas, porque tiene tiempo para ello, y poder favorecer y poder aprovechar todo su conocimiento. Pero ahora yo aquí le tengo cogido para que verbalmente nos exprese sus pensamientos, que a veces es mucho más inmediato, mucho más ameno y mucho más cercano para todos nosotros. Muchas gracias otra vez. Damos por finalizado el tercer programa del podcast de ANAVA. Espero que haya sido ilustrativo y me despido. Mi nombre es Manuel Castellanos y mando unos saludos cordiales a todos los que nos estén escuchando. Hasta luego. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.